Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Invincible.
Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir activando esa cámara. Hola Castillo, ¿cómo estás? Buenos días, mister. Por ahí, bien. Qué bueno, me alegro. Hola Dani, buenos días. Juliana, Leonardo, Incay, Hilary, María, Jaramillo, Génesis, Kiara, Maeva, Leonela, Tiffany, Eduardo, Emily Luzárraga, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Malena, muy bien. Bueno, ahí está Paul bebiéndose un activador azul, a ver si le entra electricidad en el cuerpo. Muy bien. Bueno, nuevamente buenos días, espero que estén muy bien, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos pocos hoy. Sé que hay 3 que no van a asistir porque tienen situación de salud, pero de allí deberíamos estar 24 más o menos. Bueno, faltan 6 porque 3 están justificados. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La clase pasada quisiera saber cómo les fue. Bueno, no sé si todavía no, hoy, mañana es que voy a hacer la inspección de la plataforma y mandarles el reporte, ¿verdad? Ya les he mandado de la primera, ahora le tocaría a la segunda tarea, o el segundo deber, que era sobre teorías de ácidos y bases. Entonces quisiera saber cómo les fue con esa actividad. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver si es verdad, ya que como todos me han dicho algo, ¿verdad? Antes de, vamos a decir quizás de adentrarnos, porque todos los temas en la unidad pues están concatenados y si nos van quedando algunos elementos claros, pues es probable que se nos pueda ir complicando, ¿no? No que sea difícil, pero sí quizás se nos hace un poco más complicado el tema de ir comprendiendo el desarrollo y la aplicación de los conceptos que hemos ido aprendiendo. Entonces, hasta el momento, hay varios conceptos que hemos ido trabajando. Entonces, quiero que, si es que tienen, por supuesto, no sé, sus apuntes o no los tienen, vamos a ir viendo. De los conceptos que hemos trabajado en los temas 1 y 2. A ver, ¿qué conceptos o qué definiciones hemos trabajado en esta unidad? ¿Estamos mudos? ¿Están ahí? ¿No avanzamos? ¿Sí avanzamos? Cuéntenme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Cuál es el silencio? ¿Esto es una película de terror?
de suspenso, un thriller. No saben que hemos trabajado, solo han estado allí nada más, como unas fotografías. ¿No? Pincay, ¿qué tienen sus apuntes? ¿O no tiene apuntes, Pincay? Sí tengo, pero igual no lo tengo aquí. Kiara, ¿qué ha notado en sus clases? Yo que anoté 3 clases y luego ya me olvidé de anotar. ¿No ha notado nada de las clases anteriores? ¿De las 2 clases anteriores? No. ¿O sí? ¿Qué ha notado? ¿No ha notado nada? De una anterior no. Eduardo, ¿algo que me pueda decir de lo que ha anotado? No lo escucho, Eduardo. Sé que tiene desactivado el audio, pero no escucho absolutamente nada. Sí, lo siento, me cosa el micrófono a veces. Ajá. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya que lo que decía, que de la clase anterior sí todavía no copió nada todavía. ¿Y de la anterior a esa? Tampoco. Yo lo que hago es ver los videos después para copiar sin hacer mucho desastre en el cuaderno. Pero la clase anterior todavía no copio nada. Ok. Mister, Dígame, Malena. yo tengo teoría de ácido base, lo que nos dio. Tengo 2 clases de eso. Y los electrolitos, perdón. Ok. Electrolitos, teorías de ácidos y bases. Esos fueron más o menos los 2 primeros temas. Sí, yo también tengo lo mismo, cuando estamos hablando de la sal y cómo podemos comprobar si es un electrolito y todo, ¿no? Y cómo se produce la electricidad. Y eso, sí, básicamente eso. Y también tengo... Profe, que no me entiendo la letra, pero... No te entiendes la letra, qué horror. Sí, pero... ¿Qué es esto? Dios mío. Aquí hay no sé, aquí no me acuerdo por qué, pero estaba clasificando ácidos, si no me equivoco, lo que dice aquí dice débiles, bases, uy, planamente no la letra. Un desastre. Ácidos débiles, ácidos fuertes, eso. ¿Alguien más ha notado algo? ¿Se acuerda de algo? ¿O las clases están pasando y no pasa nada? Y se le ve algo de una teoría de Arrhenius, teoría de Lewis y otra que no sé cómo pronunciarla. Broster y Lowry, Arrhenius, Lewis, ellos 3. Son las 3 teorías que hemos visto. Tengo la teoría. Bien. Bueno, les cuento que, bueno, nosotros o ustedes, ¿verdad? Cada quien debería hacer su parte. Si quizás hay dificultades que puede existir, ¿verdad? O quizás la estrategia del tema no fue la más acertada, pues tenemos que plantear nuestras dudas, nuestras inquietudes. Porque luego, ¿verdad? Cuando les vayan a plantear cómo va a ser su evidencia de aprendizaje quimestral, pues algo de los temas tenemos que ir asimilando para poder hacer esa construcción, porque tiene otros lineamientos que creo que los favorecen en cierta medida y en otros, bueno, habrá que poner en práctica lo que de forma real, pues, lo que hemos aprendido. No solamente aprendernos una teoría o unas letras, que serían como
no sé, letras muertas, si es que no le conseguimos esa aplicabilidad o no lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, sí necesitamos, ¿verdad?, de tener una actitud un poco más activa, ¿verdad? Yo todos los días trato de hacer mi esfuerzo. De hecho, aquí al lado, aunque no he comenzado la clase, ¿verdad? Aquí al lado hoy tengo una caja con un montón de cosas, a ver si las puedo utilizar, ¿verdad? Para hablar sobre el tema de hoy. Hay temas que quizás no hago tantas cosas experimentales, pero tratamos de emplear cosas de este lado de la cámara, ¿no? Trato. No sé si son buenas o malas, pero bueno, uno intenta. Del otro lado, también se espera lo mismo, que haya, por ejemplo, si tengo dudas, hacer las preguntas, hacer los ejercicios así sean malos y preguntar si es así, si no es así, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Nosotros no nacemos con la aplicación de una vez. Eso lo vamos adquiriendo, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, una persona para ser profesional, docente, ingeniero, pues obviamente poco a poco ha ido adquiriendo ciertas destrezas, las ha ido desarrollando hasta que logra convertirse bueno en lo que le gusta. Entonces, eso ocurre, ¿verdad? Si nosotros queremos ir mejorando y creciendo, y cuando les hablo de, no sé, de mejorar, ayer les dije de mejorar las conexiones neuronales, que es eso, a eso se debe, ¿verdad? Cada vez que aprendemos algo, intentamos aprender algo, adquirimos una nueva destreza, las conexiones en nuestras neuronas van cambiando, se van renovando, ¿verdad? Lo que implica una oxigenación a nuestro cerebro y lo hace más flexible, ¿no? Es uno de los músculos más flexibles, pero hay que adiestrarlo para eso. No quedarnos allí como si fuésemos un vasito y alguien nos está echando el agua y nosotros no aportamos nada. Sí, sí lo podemos hacer. Haciendo preguntas. ¿Nos equivocamos? Bueno, eso es válido. Yo también me puedo equivocar, ¿verdad? A mí también se me pueden olvidar cosas si no las aplico constantemente. ¿Verdad? Pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Hay un esfuerzo cognitivo detrás de todo eso. Bien. Voy a anotar en la pizarra, ¿verdad? Lo que ustedes dijeron. Hoy tengo, no es que no lo voy a hacer. Hoy tengo preparado ciertas cosas. Bueno, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo y por favor, ¿verdad? Cuando surja una duda, si en el momento no quiere interrumpir, anótela, si no, escríbala en el chat, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de poder ir avanzando, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de continuar. No estoy muy convencido de continuar porque no he recibido ningún electroshock del otro lado, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces, nuevamente, aquí está la pizarra. Y bueno, habíamos visto hasta el momento, ¿verdad? Tratar de colocar aquí para poderlos observar. Ahí está. Habíamos visto los electrolitos, ¿verdad? Los electrolitos, ¿verdad? Los electrolitos tienen una característica particular. ¿Cuál es esa característica particular de los electrolitos? ¿Por qué se llaman electrolitos? ¿Cuál es la cualidad de ellos? Para yo llamar a una sustancia electrolitos. Produce energía eléctrica. Bueno, no la produce. Que su composición tenga iones. Ajá, una de ellas que la composición tenga iones y iba a retroalimentar a María. No produce energía eléctrica. ¿Cuál sería el verbo en vez de producir? Contener. Conducir, muy bien, Paul. Conducir. Entonces, ¿verdad? Hay iones cuando se descomponen en iones, ¿verdad? Y tiene la capacidad de conducir electricidad. Ok.
La capacidad de conducir electricidad. Ahora, los iones podemos tener dos tipos. Aquí estoy haciendo como, voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De hasta lo que llegamos en la clase pasada. Los iones, según su carga, ¿cómo pueden ser? Positivos y Positivo, negativos. negativo. Ok, ¿cómo se llaman los iones positivos? Cation, Muy bien, ¿y los negativos? anión, Anión, ok, cationes y aniones. Ok, ahí está, ¿verdad? Muy bien, conducen electricidad. Pero no todos lo conducen de la misma manera. ¿Cómo se llaman los que conducen bien la electricidad o tienen la capacidad de conducirla mejor? ¿Cómo los clasificamos los electrolitos según esto? Fuertes y débiles. Muy bien, ¿verdad? Aquí porque, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa o a qué se debe la palabra fuertes y débiles? ¿Cuándo Fuertes porque se ionizan completamente y débiles porque se ionizan parcialmente. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Si yo tengo un electrolito, ¿verdad? Se ioniza completamente en solución acuosa, por ejemplo, ¿no? Completamente. Y aquí se ionizan parcialmente. Muy bien. Parcialmente. Ahí tenemos. Muy bien. Ok. Los electrolitos dijimos que podían ser de tres tipos, o los podemos nombrar de tres. ¿Cuáles serían esas tres configuraciones? ácidos, bases y sales. Ok, muy bien. Ácidos, bases y sales. ¿Verdad? Y en ese caso van a haber ácidos fuertes o débiles, bases fuertes o débiles y sales que son solubles o solubles completamente o insolubles, ¿sí? Ahí tenemos. Perfecto. De los fuertes y de los débiles, ¿cuáles conducen mejor la electricidad? ¿Cuáles de los dos conducen mejor la electricidad? Los fuertes. Los fuertes, ¿verdad? Entonces, los fuertes nos conducen mejor. No significa que los débiles no lo hagan, ¿verdad? Simplemente como hay menos iones en la solución, pues obviamente la conducción es muy poca o casi nula de la electricidad. En cambio, los fuertes lo conducen mejor. Perfecto. Luego en ese organizador, ¿en qué nos centramos? Ese básicamente fue como el tema número 1. ¿De dónde salió de ese organizador el tema 2? ¿Dónde está el tema 2 allí relacionado? Los ácidos y las bases. Muy bien. Los ácidos y las bases, ¿verdad? Aquí está el tema 2, ¿verdad? Aquí comenzó el tema 1 y aquí está el tema 2, ¿verdad? Que hablamos, ¿verdad? Porque acabamos de introducir esos términos en el tema 1 sobre ácidos y bases. Entonces, en el tema 2 vimos una teoría, vimos 3 teorías para poder diferenciar o ver según ciertos criterios qué es un ácido o cómo reconocemos un ácido químicamente y cómo reconocemos una base químicamente. Allí se plantearon 3 teorías, ¿verdad? Entonces, allí se plantearon 3 teorías. Muy bien. Esta es la continuación de la flechita que escribí. Viene de la anterior. Ok, se plantearon 3 teorías de ácidos y de bases. ¿Verdad? ¿Quiénes? Tenemos 3 teorías.
¿Alguien me dice los nombres de esas tres teorías? Arrhenius. Arrhenius, muy bien. La teoría de Arrhenius. Creo que ya va. Déjenme ver, siempre con la H me confundo. No, aquí no va la H. Va, es por aquí, ya va. Ok, aquí. Arrhenius. Ahí está. La teoría de Arrhenius. ¿Cuál es la siguiente teoría? O no sé. La de cualquier- ácido base Bronsted. Ajá, la de Bronsted. Bronsted. Aquí van dos puntitos. Y Lowry, que es con doble B. ¿Verdad? Y Lowry. Ahí está. Bronsted y Lowry. ¿Y la otra? De Lewis. Lewis, muy bien. La teoría de Lewis. Perfecto. ¿Qué decía Arrhenius? ¿Cuál era el criterio de Arrhenius? ¿Cuál era el criterio de Arrhenius? Para Arrhenius, ¿qué era un ácido? ¿Y qué era una base? Dígame pues. Para Arrhenius, Ha sido cuando aumenta la concentración de hidrógeno y base, cuando aumenta la concentración de OH. no se llama cuando aumenta la concentración de hidrógeno, es cuando aumenta la concentración del ion hidrógeno o del ion hidronio, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, el ácido para Arrhenius, ¿verdad? Aumenta la concentración de H+, o lo que es lo mismo de H3 o más, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? Y la base aumenta la concentración de iones oxidrilos, ¿verdad? Recuerden que los corchetes es concentración y ahí estoy empleando un símbolo matemático, ¿sí? Aumenta la concentración de OH y aumenta la concentración de hidrógeno. Muy bien. Ese es el criterio de Arrhenius. Y para que ocurra, este criterio de Arrhenius tiene una particularidad. Esa ionización, ¿en qué medio ocurre? En una solución acuosa. Muy bien, en agua, ¿verdad? Esto tiene que ocurrir en agua. Por eso esa teoría o ese criterio tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque no considera otros solventes o otros medios. Muy bien. ¿Cuál es la concepción de Bronsted y Lowry? ¿Qué es el ácido para Bronsted y qué es la base para Bronsted? El ácido era cuando García, dígame. el ácido dona un protón. La base era cuando aceptaba el protón. Muy bien. El ácido es un donador de protones, H+. Y la base es un acepta, ¿verdad? Estos protones que da el ácido. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Y para Lewis? ¿Quién es para Lewis el ácido y la base? ¿No anotamos por allí? ¿Cuál es el criterio de Lewis? Como ácido acepta y comparte un par de electrones cedidos por una base. Muy bien, ¿verdad? Pero ¿quién dona los electrones? ¿El ácido o la base? ¿Quién dona los electrones? La y base. quién... La base.
La base dona los electrones, ¿verdad? Entonces, para él, la base es un donador de electrones. Y este es un acepta ese par de electrones. Ahí están, esos son los criterios. ¿Sí o no? Muy bien, de eso se basó la tarea, en reconocer o buscar los ácidos conjugados, ver si es de la teoría de Arrhenius, si es la teoría de Brewster, si es la teoría de Lewis. Muy bien, voy a colocar 3 ejemplos en la siguiente pizarra en estos últimos 8 minutos y vamos a tratar de identificar si esa reacción responde a la teoría de Arrhenius o responde a la teoría de Brewster o responde a la teoría de Lewis. Y adicionalmente vamos a decir los conjugados de cada uno en esa misma reacción. Entonces, vamos a la siguiente pizarra, ¿verdad? Entonces, bueno, este va a ser el ejemplo 1, el 2 y el 3. Los voy a escribir los 3 de una vez, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ya va. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos el primero que está allí. Vamos con el segundo. Y vamos con el tercero. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos 3 ejemplos. En el primero, el cloruro de aluminio reacciona, ¿verdad? Con el ion cloruro. Muy bien. Y se forma allí el tetracloruro de aluminio, ese ion que está ahí. Luego tenemos el ácido nítrico más agua, produce ion nitrato más ion hidrógeno. Y tenemos el hidróxido de estroncio que produce iones estroncios 2 más y iones oxidrilo. Muy bien. De acuerdo a los criterios, ¿cuál de los 3 que está allí usted la clasificaría según el criterio de Arrhenius y por qué? Es decir, why. Y usted me responde con un because. Y la misma pregunta también va, ¿cuál considera que es o responde a la teoría de Brewster y cuál cree que responde a la teoría de Lewis? ¿Verdad? Entonces, why, y usted me responde con un because, ¿verdad? Por esto, por esto. Los escucho, nos quedan 4, casi 5 minutos. Los escucho para cerrar esta primera parte. Hay que analizar, ¿verdad? La más fácil es la de Arrhenius, ¿verdad? La de Arrhenius dice, o aumenta la concentración de H o aumenta la concentración de OH, si es un ácido o una base respectivamente. De acuerdo a esos 3, ¿cuál creen que puede ser? ¿Cuál creen ustedes de esas 3 que puede ser la de Arrhenius? ¿Aumenta la concentración de H? Dígame. ¿La última? La última, ¿por qué? Por el OH. Por el OH, ok. Ella lo dice porque está aumentando la concentración de OH, ¿verdad?
Y la segunda, ¿por qué no la segunda? Si hay un aumento de los iones H3 o más. ¿Puede o no puede ser la segunda? No, porque es diferente de OH. Recuerda que la de Arrhenius dice, los ácidos aumentan la concentración de H3 o más, o de H más, y las bases aumentan la concentración de OH. ¿Eso no es lo que dice la de Arrhenius? ¿Sí o no? Entonces, la de Arrhenius pudiera ser cualquiera de estas dos. Ahora habría que analizarlo mejor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en el caso de la de Arrhenius, para aumentar la concentración de OH significa que el reactivo debe tener en su configuración OH. ¿El reactivo de la reacción de abajo tiene OH al inicio? ¿En su configuración, en su fórmula molecular? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Entonces, y obviamente esa concepción no la cumple ninguna de las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta responde a la teoría de Arrhenius. Muy bien. Ahora, en esa que ya dijimos que es la teoría de Arrhenius, ¿quién me dice cuál es la base? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? ¿Quién es la base allí? Recuerden que la base es aquella que hace que aumente la concentración de los iones, en este caso OH. ¿Quién es la que hace que aumente la concentración de los OH? Allí. El agua. En esa reacción hay agua, yo no veo el agua allí. Ah, de la 3. En estas reacciones nos vamos a centrar. ¿Quién hace que el OH aumente en esa reacción? ¿Cómo? SDC. Esta que está aquí. ¿Cómo se llama esta especie? Se los dije al principio. Se llama hidróxido de estroncio. Esa es la base. Esta es la base. ¿Verdad? El hidróxido de estroncio. Muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos, de la 1 y de la 2, es de Brewster? ¿Y cuál es la de Lewis? Recuerden que la de Lewis dona electrones, acepta electrones. Compartimos un par de electrones. Y la otra es, libero un protón y el otro acepta el protón. La 2 es la de Brewster. ¿Cuál? La 2. La 2 es la de Brewster. ¿Por qué? Porque está donando y aceptando protones. Bueno, de hecho la 2 es la de Brewster. ¿Por qué? Porque en la de arriba no hay H. Recuerden que la de Brewster es libero H y otro acepta el H, ¿verdad que sí? Y arriba no hay H por ningún lado. Por lo tanto, la número 2 es la de Brewster. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Nos vamos a quedar en ese ejercicio. Y entonces, de allí lo tocaríamos. La clase, iniciamos el segundo periodo con ese análisis, ¿de acuerdo? De esos dos ejercicios que están allí, de esos dos ejemplos, para entrar en
Vamos a ir activando la cámara, por favor, para aprovechar el tiempo. Ubicarla correctamente. Los que faltan por la cámara, por favor. Bueno, vamos entonces a... Mientras, recuerden por favor que para la asistencia que toma el registro, deben tener la cámara activada. No anoto allí. Se les agradezco a Leonardo, a Génesis, a Iker. Bueno, Paul todavía se está conectando. Bien. Bueno, habíamos quedado en estos ejercicios. Ya habíamos determinado que el último respondía a la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Por el tema de los iones OH, ¿verdad? Ya que ninguna de las otras dos teorías hace referencia al aumento o disminución de este ion en solución, ¿verdad? Cuando uno de los electrolitos se ioniza. Entonces, por lo tanto, automáticamente el último es el Arrhenius y la base sería el hidróxido de estroncio. Luego tenemos en segunda instancia la de Brewster, que decía que el ácido es el que dona, ¿verdad?, un H o un protón y la base lo acepta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como en el primer ejercicio no hay H, no hay protón, por lo tanto, automáticamente el segundo, que está aquí, responde a la teoría de Brewster y Long. Ahí está, ¿verdad? Responde a esa teoría. Muy bien. ¿Quién es el ácido en esa reacción? En esta reacción, ¿quién es el ácido? ¿Quién es el que dona el H? ¿Quién dona el H allí? De los reactivos. ¿Quién dona el protón? ¿Quién dona el protón, jóvenes? ¿El agua o el que está al lado de los reactivos? ¿Cómo? HNO3 lo dona. Claro que lo dona, ¿verdad? Entonces, este es el ácido. Él dona este. ¿Y quién lo recibe? ¿Quién acepta ese H? El agua. El agua. Por lo tanto, el agua es La base. la base. Muy bien. Del otro lado de esa reacción en los productos, ¿quién es la base conjugada del ácido? NO3. Muy bien. El nitrato. ¿Verdad? Este es la base conjugada. Por lo tanto, el ion hidróneo, ¿qué es? El ácido conjugado. ¿De quién? Del agua. El agua. Muy bien. El ácido conjugado del agua. Muy bien. Y automáticamente entonces, el de arriba responde a la teoría
de Lewis. Muy bien, ¿verdad? A la teoría de Lewis. Esta. Entonces, en este caso, ahora tenemos que basarnos en la teoría de Lewis. La teoría de Lewis dice, ¿verdad?, que el ácido acepta un par de electrones y la base dona un par de electrones. De los reactivos, ¿quién es el ácido? Bueno, y obviamente además se forma un producto de adición, es decir, un solo producto todos juntos, que es lo que vemos aquí. Ya por allí sacamos también que este es de Lewis, porque hay un producto de adición al final. Entonces, ¿quién está donando los electrones? ¿El cloruro de aluminio o el ion cloruro? El ion cloruro. El ion cloruro, y por lo tanto, ¿qué es el ion cloruro para Lewis entonces? Si es el que está donando los electrones. La base. La base. Muy bien. ¿Y quién es entonces quién es el ácido? ¿Quién está aceptando esos electrones? AlSl3. El cloruro de aluminio. Muy bien. Nomenclatura. Este es el ácido. Muy bien. Ahí está. Eso como un ejemplo. Muy bien. ¿Alguien recuerda lo que escribimos en la primera pizarra? ¿Qué es un electrolito? ¿Cuáles eran las características de un electrolito? Dígame. Ustedes ya lo habían mencionado, habían dos características. ¿Cuáles eran? Tiene iones y conduce electricidad. Por favor, modulen al hablar. Pueden hablar lento y yo voy escribiendo, pero hablan y no entiendo. Entonces tengo que volver a preguntar. Vuelvan a decir. ¿Que tiene iones? Ok. Hay iones, ¿verdad? O se ioniza. Muy bien. ¿Y lo otro? ¿Cuál era lo segundo? Conduce la electricidad. Muy bien. Conduce electricidad. Ok. Listo, ahí tenemos. Les hago una pregunta. ¿El agua conduce la electricidad? Sí. ¿El agua conduce la electricidad? ¿Sí o no? Sí. Ajá, lo dice como con duda. Si usted piensen en la vida, ¿verdad? Me dicen, voy a enchufar, voy a arreglar. Trata por favor de no estar mojado, ¿verdad? ¿No han visto esos asesinatos del Halloween donde se está en la bañera y le lanzan un secador o una tostadora enchufada a una lámpara y en la bañera están, se mueren electrocutadas, ¿verdad? Entonces, ¿el agua conduce o no conduce la electricidad? Sí, conduce electricidad. Buena conductora de ella. Ahora, una cosa es que si la conduce bien o la conduce mal, pero si la conduce, ¿sí o no? Entonces, Es buena conductora de electricidad. Entonces, sí conduce la electricidad. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El agua se ioniza? ¿Tiene iones? Yo quiero saber si el agua es un electrolito. Entonces debe cumplir con las dos para que sea electrolito. Ya me dijeron que conduce la electricidad. ¿Qué les dije yo? ¿Cuál es cuando un electrolito se ioniza? ¿Qué es lo que hace que conduzca la electricidad? ¿La presencia de qué? De iones. De iones. Muy bien. Si el agua conduce la electricidad, automáticamente en el agua, ¿qué debe haber? Iones. Iones, ¿verdad? Porque si no hay iones, no conduce la electricidad. Por ejemplo, si yo el aceite de cocina, ¿conduce la electricidad? No, ¿verdad?
Por lo tanto, ese aceite no es un electrolito, no puedo, ¿verdad? Entonces, si el agua, si ya sabemos y tenemos por experiencia propia o por experiencia de otros o porque hemos visto que el agua conduce, que podemos, ¿verdad?, producir algún tipo de accidente si tocamos algo y estamos mojados, entonces significa que en el agua deben haber iones. Automáticamente concluimos esto. Por lo tanto, ¿el agua es o no es un electrolito? Sí es. Sí es un electrolito. Muy bien. Sí es un electrolito. Muy bien. El agua conduce electricidad. En el agua hay iones y el agua, por supuesto, entonces es un electrolito. Ahora, lo que tenemos que saber es si es fuerte o es débil. ¿Verdad? Empezando por allí. Y segundo, ¿verdad? De ese electrolito, si es fuerte o si es débil, es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los iones? ¿Verdad? Además debemos saber si el agua es un ácido o una base. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento del ácido? Del agua, perdón, ahora que del ácido. Del agua. Entonces, vamos a ver ese comportamiento, ¿verdad? Vamos a ver ese comportamiento del agua. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? H2O. H2O. Muy bien, H2O. ¿Cómo creen que conduce el agua ustedes la electricidad? ¿La conduce bien o la conduce, no la conduce muy bien? No lo conduce bien. No la conduce bien. Y de los electrolitos, ¿cuáles no la conducen bien? ¿Los fuertes o los débiles? Los débiles. Los débiles. Entonces, ¿el agua es un electrolito fuerte o débil? Débil. ¿Ah? Débil. Débil. Es un electrolito débil. Por lo tanto, aquí debe haber doble flecha, porque los débiles son los que se ionizan parcialmente. Los fuertes tienen una sola flecha, es decir, que se ionizan totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya como es débil, hay un equilibrio entre el agua y sus iones. Muy bien, ya les voy a colocar los iones que forman el agua. ¿Qué observan de particular allí? ¿Qué produce el agua? ¿Qué hace que aumente el agua? ¿De cuáles iones? A ver. OH y H. OH y H, ¿verdad? Aumentan los dos. Por lo tanto, el agua es un ácido, es una base. ¿Cómo lo clasificarían? ¿A qué conclusión? ¿Ah? Ambos. Ambos, muy bien. El agua puede comportarse como ácido o como base. ¿Recuerdan la palabra para los elementos químicos que se comportan como ambos? Era como anfótero. Anfótero, muy bien, ¿verdad? Era anfótero. Entonces, el agua es un anfótero. Es una sustancia anfótera. Puede comportarse como ácido o como base. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacerle esta pregunta, a ver qué tengo aquí a Tiffany. Tiffany, si tengo una doble flecha en el agua, significa que el agua está en equilibrio. Es decir, que le puedo calcular qué cosa al agua si tiene doble flecha y es un electrolito. ¿Qué le puedo calcular? Si hay doble flecha. ¿Qué le calculamos nosotros a todos los equilibrios? ¿Qué tienen los equilibrios? ¿Qué propiedad? La constante de equilibrio. Muy bien, la constante de equilibrio. Muy bien. Excelente. En este caso, la constante de equilibrio del agua la vamos a llamar constante de ionización. ¿Verdad?
constante. A ver, voy a borrar una parte por acá. Esto era para... Esto lo borramos y esto lo vamos a pasar para la parte de arriba para seguir estudiando al agua. Muy bien. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Vamos a ponerla un poco más pequeño. Ahí. Listo. Ok. Entonces le podemos calcular la constante, ¿verdad? Vamos a poner de ionización, ¿verdad? En algunos libros es la KW. ¿Por qué creen que es KW? ¿Qué significa la W? What, no sé. ¿Qué significa la W? Está sencillito, es como un acertijo. Water. Water, muy bien, es el agua en inglés, ¿verdad? Entonces en la bibliografía es, la constante del agua es KW, K-water, ¿verdad? Muy bien, el agua. Ok, perfecto. Vamos a borrar aquí, ¿verdad? Y esto vamos a ponerlo a KW. Muy bien. ¿Qué observamos en esa reacción? Vamos a hacerlo un poco más ágil. ¿Qué observamos? ¿Cuáles especies entrarían? Recuerden que la constante de equilibrio de cualquiera es la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos siempre que sean acuosos o gaseosos. Muy bien. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Díganme la concentración. ¿Cuáles son los productos que van arriba? ¿La concentración de quién? De OH menos y H más. Muy bien, de OH y de H más. ¿Van elevados a algo o cuáles son los coeficientes? ¿La reacción está balanceada? Pregúntense esas cosas. ¿Está balanceada la reacción de arriba? Sí. Sí, por lo tanto los coeficientes de OH y H, ¿qué número es? 1. 1, por lo tanto están elevados a la 1. Hay que dividirlo entre algo, se coloca la concentración del agua. Recuerden que es los productos entre los reactivos. En este caso se colocaría la concentración del agua. Les hago esa pregunta. Vean la reacción. No. ¿Por qué no va? Porque solo van esas acuosas. O sea, Muy bien, ¿verdad? Y el agua está en líquido. Muy bien, entonces borramos aquí, ¿verdad? Borramos. No va dividido por nada, entonces significa que la constante del agua es un producto de las concentraciones de H más y de OH. Muy bien, les hago entonces ahora la aclaración. La constante de equilibrio es un número, valga la redundancia, constante, por eso se llama constante, y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Es decir, que es una ionización muy pequeña. Esa es la constante del agua. Muy bien. Ok. Ahora presten atención. Mírenme. Observen, escuchen. Aquí tengo el agua. Cuando el agua se ioniza, estas cantidades, ¿cómo son? En la ionización del agua, en el equilibrio. ¿Cómo son esos valores? No el número. ¿Cómo son entre ellas? ¿Cómo es la concentración de OH con respecto a la de H? Si las dos tienen como coeficiente 1. Iguales. Iguales. Muy bien. En el equilibrio, ¿verdad? En el equilibrio, ojo, en el equilibrio solo que haya agua. Ahora, si yo al agua le agrego cloruro de sodio, ahora si yo al agua le agrego ácido nítrico, ahí cambia este planteamiento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando solo del agua. Entonces, en el equilibrio, la concentración de OH es igual a la concentración de H, ¿verdad? Y si la constante es 1 por 10 a la menos 14, ¿cuánto debe ser la concentración de cada uno para que me dé 1 por 10 a la menos 14? Eso lo podemos calcular allí. ¿Cuánto sería? Le sustituyo, ¿verdad? Si las dos son iguales, voy a llamarlas A. Entonces tengo A por A es igual a 1 por 10 a la menos 14. Tomando esto, ¿no? Por supuesto. ¿Y A por A cuánto es?
¿Cuánto es A por A? Cuadrado. A al cuadrado, muy bien, y es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué tengo que hacer para determinar A? Sacar raíz cuadrada. Muy bien, ¿verdad? Matemática, ya esto no es química, esto es matemática. Raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14? Jóvenes, agilidad. 1 por 10 a la menos 7. Muy bien. Entonces, 1 por 10 a la menos 7. Entonces, en el equilibrio, ¿cuánto es la concentración del H y de OH en el agua? Cuando tengo un vaso de agua, solo agua. 1 por 10 a la menos 7. Perfecto. Entonces, aquí, voy a escribirlo por aquí. Por lo tanto, la concentración de OH es 1 por 10 a la menos 7. Si es concentración, ¿cuál es la unidad que tenemos aquí? Mol. Molar. Muy bien. Molar por 10 a la menos 7. Molar. Molar. Estas son las concentraciones en el equilibrio. Siempre que eso no esté alterado ni que yo haya agregado una sustancia adicional al agua. Perfecto. Very good. Muy bien, entonces allí tenemos eso. 1 por 10 a la menos 7 y tenemos la constante. ¿Verdad? Allí está. Listo. Ahora bien, ya tenemos la constante de ionización, ya sabemos que el agua es un electrolito que tiene iones, que conduce, que tiene una constante, ¿verdad? ¿Esto lo sabían? ¿Es algo nuevo para ustedes? ¿Sabían que el agua es un electrolito o se imaginaban que solo había H2O en el vaso de agua? La verdad es que sí. Sí, sabía. Que solo pensaban, ¿sí sabían? Sí, lo vi en internet. Bueno, exacto, muy bien. Ok, entonces a veces pensamos que solo había agua, entonces el agua es conductora, el agua es un electrolito, el principal electrolito, así que déjense de engañar con esa propaganda que dicen Gatorade, Esporade, que verdad que te van a dar los electrones. No, el agua, no hay nada como hidratarse con agua. Muy bien, ok, perfecto. Ahora bien, ¿han escuchado eso de que venden ahora? ¡Ay, el agua alcalina! Te sirve para tus riñones, para tu sistema inmunológico. ¿Han escuchado esos anuncios, esa publicidad? No, no han visto del agua alcalina. No, no han visto. Bueno, ok. Bueno, vamos a ir. No es Witty, no es eso. ¿Ah? El agua alcalina no es la Witty. Hay unas marcas comerciales, ajá, y que ofrecen beneficios, pero querías preguntarle, ¿qué significa eso de alcalino? ¿Alguien tiene idea a qué se refiere la palabra alcalino? Agua con gas. Agua con gas, dice Justin Pincay. ¿Alguno más? ¿O nadie más? Los escucho. Sale en internet que son metales, como el Metales. litio, el sodio. Bueno, esos son los metales alcalinos y los metales alcalino térmicos. Esa es otra cosa. Ok, bueno, ahí tenemos lo que hicimos ahorita. Muy bien. Ahora vamos a introducir un concepto, ¿verdad? Para clasificar un criterio también para determinar si una sustancia es ácida o si una solución es ácida o si una solución es básica. ¿Alguno sabe cuál es el criterio para saber si por ejemplo, una bebida es ácida, básica o neutra? ¿Cuál es el criterio que se utiliza? pH. pH. Muy bien. Se utiliza el pH. ¿Cuál es el pH del agua? 7.
7. ¿Y el agua es ácido básico? La solución, el agua como tal, ¿es ácido básico o neutro? El agua. ¿Qué piensan ustedes? Neutro. Neutra, dice Daniela. Neutra. Muy bien. ¿Verdad? Hay un criterio, ¿verdad? Que se llama pH. Ya vamos a saber qué es. Que es el pH. ¿Verdad? El H lo coloco en mayúscula, ya vamos a decir por qué. Que me va a decir a mí si una solución, ojo, un sistema, una solución, cuando hablo de un líquido, ¿verdad? Es ácido, es ácida esa solución, es básica o es neutra, ¿verdad? El pH es una escala para clasificar las soluciones, ¿verdad? Entonces, el agua, ¿verdad? Si yo coloco una escala, ¿verdad? Si yo coloco una escala donde aquí, voy a hacerlo una escala y coloco que aquí está la sustancia más ácida y aquí coloco la sustancia más básica. Voy a hacerlo así. ¿Dónde ubicarían ustedes el agua? Por intuición, ¿dónde la ubicarían ustedes? El agua. Medio. Ángel dice en el medio. ¿Alguien más? ¿Dónde la ubicarían? ¿Cómo, Daniela? No te entendí. En el medio. En el medio igual dice Daniela. Daniela y Ángel dicen en el medio. ¿Alguien más? El agua, ¿verdad, profe? El agua, sí. Yo lo pondría en básico. No sé. ¿Tú la pondrías en dónde? En básico, en medio, no sé. ¿En básico o en el medio? Dice Pincay. ¿Alguien más? ¿Dónde ubicarían el agua? Por intuición. Daniela y Ángel dicen en el medio. Pincay dice o básico o en el medio. ¿Alguien más? Eso yo creo que también en básica. Muy bien. María dice que en básica. Entonces, vamos a colocar, algunos colocarían el agua aquí y otros colocarían el agua aquí. Muy bien. Vamos a dejarlo allí como interrogante. Vamos a quedarnos con esa escala. Muy bien. Vamos a introducir ahora el concepto de ácido básico y neutro de una solución a través del pH. Muy bien. Entonces vamos por acá. Muy bien. Ya voy. Vamos a hacer aquí. En una solución hay tres opciones, ¿verdad? Para comparar ácido básico y neutro. Hay que comparar estas concentraciones, las concentraciones de OH y las concentraciones de H. Ya vamos a introducir el pH. Hay tres opciones. Hay tres opciones. ¿Me pueden decir cuáles son? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cómo pueden ser esas concentraciones en una solución? ¿Cómo puede ser en una solución la concentración de OH y la concentración de H+? Dígame pues, simplemente vamos a utilizar allí un símbolo matemático, no un número. ¿Cómo pueden ser entre ellas? Hay tres posibilidades. Mayor, menor e igual. Ajá, entonces, puede ser que la concentración de OH sea mayor a la de H-, a la de H+. Puede ser menor o pueden ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Allí, esas son las tres opciones. Muy bien, de acuerdo a ese criterio yo puedo decir si la solución es ácida, básica o neutra. Muy bien, les voy a escribir aquí pH. ¿Verdad? pH. ¿Verdad? Porque esta H es importante luego cuando lo vayamos a ver. Entonces, cuando la concentración de OH, esta, la primera opción, es mayor, decimos que la solución es básica. ¿Verdad? Decimos que la solución es básica. Cuando la concentración de H+ es mayor, decimos que la concentración es ácida. Y cuando son iguales, ¿qué vamos a decir?
neutra. En medio. Neutra, muy bien. Neutra, es neutra. Ahora nos vamos al anterior. Aquí, donde está el agua y la colocamos. ¿Cómo es la concentración de los iones OH y H más solo en el agua? ¿Cómo son? ¿Cómo dijimos que eran? ¿Cómo dijimos que eran? Igual. Iguales. Entonces es neutra. ¿Dónde la colocamos? Ya no es básica. No la podemos colocar aquí porque la concentración de OH en En medio. el medio, correcto. Aquí va neutra. Muy bien, neutra. Porque la concentración son iguales. Cuando la concentración de OH se va haciendo mayor, la solución se activa para acá. Y cuando la concentración de H se hace mayor, la solución se activa para acá. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a donde estábamos ahorita, aquí. Entonces ya sabemos esta comparación. Cuando la concentración de OH es mayor a la de H es básica, cuando la concentración de H es mayor a la de OH es ácida y cuando son iguales es neutra. Muy bien. Ok, ¿qué es el pH? ¿Verdad? El pH es una escala que se utiliza para medir la acidez o para determinar la acidez o la basicidad de las sustancias, ya que las concentraciones, como ustedes vieron ahorita, en el caso del agua es 1 por 10 a la menos 7. Las concentraciones son números muy pequeños para trabajarlos. Entonces nosotros buscamos escalas para trabajar algo así como el mol. ¿Recuerdan por qué se utilizó el mol? ¿Por qué? ¿Cuántas moléculas hay en un mol? ¿Recuerdan el número de Avogadro? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas moléculas hay en un mol? ¿Recuerdan eso? ¿Cuánto es? ¿Quién recuerda ese número? El número de Avogadro. ¿Cuánto es un mol? En moléculas. Es 6,02 por 10 a la ¿cuánto? 23. 23. Ese es un número muy grande, ¿verdad? Entonces buscamos una escala para trabajar con los números grandes de moléculas. Entonces en pH es igual. Vamos a buscar una escala para trabajar con los números que son muy pequeños. Entonces el pH se conoce como el menos logaritmo en base 10 de la concentración de los iones hidrógenos. Ese es el pH. ¿Verdad? Ese es el pH, el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos. Y eso me da la acidez. Ahora, aquí el pH es inverso a la concentración. La escala de pH va, aquí les voy a colocar la escala de pH, ¿verdad? La escala de pH va desde 0 hasta 14. Y aquí está el 7 en el medio, ¿verdad? Desde 0 hasta 14. ¿Por qué coloco en el medio 7, que es la mitad? ¿Quién va en la mitad de la escala? ¿Qué tipo de soluciones? ¿Las soluciones qué? Neutras. Neutras, muy bien, las soluciones neutras. Ahora, a diferencia de las concentraciones, aquí actuamos de forma inversa. Mientras más grande es el pH, es más básico. Significa que toda esta parte son para las soluciones básicas, ¿verdad? Las soluciones básicas tienen un pH mayor a 7. ¿Y las de este lado, cuáles serían entonces? Las ácidas. Las ácidas. ¿Y cuál es el criterio? Que el pH es menor a 7. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿quién me calcula el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos en el agua? ¿Verdad? ¿Recuerdan el agua? El agua que es así. Y sabemos que esto es 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto es el pH? Esta es la concentración que voy a sustituir aquí. ¿Cuánto es el pH del agua? Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto es eso? 7. 7. Muy bien. ¿Verdad? El pH del agua
¿verdad? El pH del agua es igual a 7. Y observen, está aquí, en el medio. ¿Sí o no? Neutra. Ahí está. pH del agua, 7. Muy bien. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguro? Muy bien, entonces vamos a ir a la plataforma para verificar lo que nosotros vamos a hacer, aunque ya algunos han ido adelantando el trabajo y eso los felicito, porque hay una ficha interactiva y ya algunos lo han ido haciendo. Excelente. En la próxima clase haremos ejercicios de aplicación, ojo, del pH, ya con cálculos. Obviamente lo primero que hay que ver es la teoría, ¿no? Ya sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? Esta que está aquí, y la vamos a combinar con los equilibrios ácido-base para ver y calcular el pH. Ya después veremos en la próxima semana, ¿verdad? Los ejercicios de aplicación. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí, ¿verdad? En la plataforma. Vamos a buscar la plataforma. Vamos a ver, aquí está la plataforma. Vamos a compartir. Aquí está. Bueno, aquí tenemos la plataforma, ¿verdad? Aquí está la teoría, ¿verdad? Aquí está un video, aquí tenemos el equilibrio de ionización del agua, aquí está un documento, aquí tenemos esta ficha interactiva, ¿verdad? Donde usted va a seleccionar si el pH de una solución es 2, según la escala, si el pH es 2, ¿es ácida, básica, neutra o no se puede determinar? Es menor a 7, ¿qué sería? Ácido. Ácida, ¿verdad? Porque es menor a 7. Si es 12, que es mayor a 7. Básico. Básica, muy bien. Y así lo van a ir haciendo. Aquí van a decir si una solución ácida, aquí está lo que vimos en clase, ¿verdad? Lo van a ir llenando la ficha y le dan enviar al final. Y listo, ¿verdad? Y esta ficha interactiva es para hoy, al final de la tarde, ¿verdad? Esta que está aquí. Y esta actividad sí es para el día lunes, ¿verdad? Aquí dice, realiza, ahí está una hoja de trabajo y van a trabajar en grupo. Ahí está en grupo. Hay 9 grupos de 3 personas, ¿verdad? Yo les envío los grupos por el canal de Zoom. ¿De acuerdo? Para el trabajo de esa hoja. Perfecto. Muy bien. Cualquier cosa, igual me pueden escribir por interno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya se va a cerrar la sección. Cualquier cosa me escriben por interno, por favor. Yo les mando los grupos de trabajo por el canal de Zoom. De acuerdo. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles en biología.